En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Luego en el versículo 19 de 1 Corintios 6 hay una tercera verdad importantísima para darnos motivación a conservar el cuerpo puro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo mío, el cuerpo suyo, hijo de Dios, hija del Señor, su cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. Hay varios otros textos en el Nuevo Testamento que enseñan lo mismo, comenzando desde Juan capítulo 7, cuando Cristo hizo la promesa aún antes que se realizara durante su vida, cuando Él prometió en Juan 7:38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Luego prometió a sus apóstoles en Juan 14, en aquel discurso de despedida, en los versículos 16 al 17, poco antes de su muerte: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Promesa clara. Gálatas 4:6. El Espíritu de Cristo viene a morar en nuestros corazones. Romanos 8:9 y 11. Tenemos el Espíritu en nosotros y si no, no somos de Cristo. Y muchos otros textos que hablan del Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. ¿Cómo? A mí no me interesa saber cómo. La Biblia no me dice cómo, solamente me declara la verdad, que el Espíritu mora en mí, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por tanto, ya que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo abusar de este templo? ¿Cómo puedo profanar el templo santo de Dios? Aquellos templos religiosos de personas que creen que son lugares sagrados, que creen que los edificios son habitación de su Dios, o que Dios se hace presente en una forma especial en determinado lugar que llaman templo santo, como los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios en realidad se manifestaba en aquel lugar, en el lugar santísimo, a su pueblo. Los templos de los paganos, estos los cuidan y los mantienen limpios, sagrados, limpios. Cuanto más nosotros que somos legítimos templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo yo tomar el templo del Espíritu Santo de Dios y convertirlo en un lugar donde se hace toda clase de inmundicia, donde se comete fornicación y se contamina este templo santo del Espíritu? ¿Seguirá morando el Espíritu Santo? ¿Seguirá teniendo comunión conmigo? Soy templo del Espíritu. Así debo vivir. Además, no sois vuestros, dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo ha sido comprado por precio. El precio, por supuesto, es la sangre de Cristo Jesús. Y como resultado, este cuerpo no es suyo, no es mío, es de Dios. No somos nuestros. Por tanto, tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad es glorificar a Dios. No solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Debemos honrar a Dios en los miembros del cuerpo, en todo lo que hacemos, toda forma en que los usamos. Nunca debemos abusarlos.
porque estamos hablando de algo que Dios ha comprado, que por derecho le pertenece a Él, no me pertenece a mí. No puedo yo hacer con lo que no es mío lo que yo quiero. Con aquello que no es mío, debo hacer lo que quiere el dueño. Dios es dueño de mi cuerpo. Ha sido comprado con la sangre de Cristo. Es morada del Espíritu Santo de Dios. Es miembro de Cristo Jesús. Es creado para Cristo. Para el Señor existe. Ha sido redimido del pecado para pertenecer a Él, para servir su propósito. Que estas verdades compenetren mente, conciencia, corazón de todo cristiano, para que nosotros podamos honrarle y glorificarle y evitar la fornicación y todo pecado con el cuerpo. Ahora seguimos en el capítulo 6, que trata del problema específico de juzgar disputas entre hermanos, leyendo los versículos 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. La primera instrucción que el apóstol Pablo da aquí es que no deben resolver sus disputas delante de los incrédulos. Tendrá más que decir más adelante en los versículos 7 al 11 acerca de las disputas y la mala actitud de ellos, que no deben resolver sus disputas como lo hacen los incrédulos. Pero primero, consideramos la enseñanza de estos primeros 6 versículos. El cristiano no debe resolver sus disputas con otro hermano delante de los incrédulos. Cuando uno tiene algo contra su hermano que no puede resolver personalmente, lo que debe hacer es buscar la ayuda de cristianos, no ir a juicio delante de los injustos. Ahora, yo entiendo que esto no es algo que nosotros acostumbramos a hacer en muchos casos, pero es claramente la enseñanza de la Biblia, que nosotros cuando hay conflictos entre hermanos, lo primero que debemos hacer es tratar de resolver este conflicto con nuestro hermano personalmente. Esto es lo que deben hacer cristianos espirituales. Deben saber resolver sus conflictos. Va a haber conflicto entre hermanos. Somos seres humanos y vamos a tener problemas. Pero cuando surge un problema, ¿cómo reaccionamos al problema? ¿Cómo reaccionamos al conflicto? Esto está decidiendo si en realidad somos o no cristianos legítimos espirituales, o si todavía somos hombres naturales. ¿Somos cristianos carnales? ¿Recuerda nuestro estudio en el capítulo 3 acerca de los cristianos carnales? Y cómo es que ellos tenían la misma mentalidad que el hombre natural, el inconverso, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las entiende, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es un ejemplo. Cuando hay conflictos entre hermanos, nosotros, la manera en que reaccionamos y resolvemos estos problemas. Y si no podemos nosotros resolver el problema personalmente, debemos buscar la ayuda de cristianos maduros. No vamos a ir a juicio delante de los injustos, y esto es ya el extremo, ya el llegar ante la corte civil para acusar algo contra un hermano en Cristo. Pero antes de llegar a esto, ¿sabe qué más ha sucedido?
antes de llegar a la corte, también hemos platicado en contra de este hermano. Hemos hablado contra él. Tal vez le hemos dicho cosas malas, hasta injustas, aunque sean correctas, cosas que dañan al hermano y al cuerpo de Cristo. Así que aún esto, del chisme y de maldecir, de hablar mal de un hermano delante de los injustos, es llevarlo a juicio en cierto sentido. Pero lo que nosotros debemos hacer es buscar la ayuda de hermanos que puedan mediar nuestro problema. Decimos que somos Iglesia de Cristo, y lo somos. Iglesia de Dios, y lo somos. Así como lo eran los cristianos en Corinto. Y nosotros apelamos porque todos los hombres volvamos a la Biblia y practiquemos lo que la Biblia enseña y solamente lo que la Biblia enseña. Correcto, muy correcto. Que debemos seguir el patrón establecido en las Escrituras, el modelo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Muy correcto. Yo les sugiero que estamos ahorita estudiando un aspecto de la enseñanza del Nuevo Testamento que la mayoría de las congregaciones y la mayoría de los cristianos no practican. Que es una enseñanza clarísima, pero que dejamos a un lado. Hasta decimos, bueno, sí, así dice, pero esto no funciona en nuestro caso. ¿Cómo no? Funciona si somos personas espirituales, si nos sujetamos a las instrucciones de Dios. Los que no son cristianos son llamados injustos debido a su condición espiritual. No han sido justificados por fe en Cristo. Son los mismos incrédulos que se mencionan en el versículo 6. El hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Injustos, incrédulos. Esta es su condición espiritual. Y esto es en contraste con los cristianos que son santos, hermanos de la misma familia, santos porque han sido apartados del mundo y de su inmundicia por la gracia de Dios. No delante de los santos, sino delante de los injustos. Van hermano contra hermano en juicio. Es ridículo que cristianos se sujeten al juicio del mundo cuando la Biblia aquí nos enseña que Dios nos pondrá a nosotros como jueces sobre el mundo. ¿Lo notó? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles en relación a la vida eterna, ¿le parece imposible que juzguemos asuntos de esta vida? Ahora, debo decir con toda sinceridad que no estoy seguro de la manera exacta en que vamos a funcionar como jueces del mundo y los ángeles. Sabemos que Noé condenó al mundo en aquel tiempo del diluvio por medio de su propia fe, que le impulsó a obedecer a Dios en la construcción del arca. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 7, la Biblia dice, Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia dice también que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra la generación de judíos del tiempo de Cristo, y la condenarán porque ellos, que vivieron cientos de años antes de Cristo, cuando escucharon la predicación de Jonás, se Hasta el rey de ellos se arrepintió. Y
y abogó porque todo el pueblo se arrepintiera. Y Dios aplazó la destrucción de aquella ciudad. Pero los judíos del tiempo de Cristo escucharon la predicación del Hijo de Dios, la predicación de Cristo, uno que es claramente mayor que Jonás, pero no se arrepintieron. Por tanto, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra ellos. Y no solamente los hombres de Nínive, sino también el versículo 42 de Mateo 12 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el cristiano es obediente a la palabra de Dios, juzga y condena al mundo rebelde por medio de su propia vida de justicia y obediencia a Dios. Fue por esta causa, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículos 18 al 21, fue por esta causa que el mundo aborreció a Cristo. El texto dice, Juan 3, 18 al 21, Cristo está hablando. El que en él cree, hablando del Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación o el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De esta manera, Cristo juzgó y condenó al mundo por medio de su vida justa. Y el mundo nos aborrece a nosotros por la misma razón cuando guardamos la palabra de Dios. Esto es lo que Cristo explicó en la oración que hizo al Padre en Juan capítulo 17 y el versículo 14 cuando está orando a favor de sus discípulos. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En este sentido, juzgamos al mundo. Y aparentemente en el juicio final, nuestra fidelidad servirá como testimonio contra el mundo incrédulo. Y evidentemente contra los ángeles rebeldes también mencionados en Judas 6 y 2 Pedro 2, 4, que están reservados para juicio. Si vamos a participar de otra manera en el juicio final, no encuentro ningún texto bíblico que lo aclare. Pero de ser así, será una función bajo la autoridad de Cristo y conforme a su voluntad, no una función independiente nuestra, porque Cristo claramente es el juez. Y hay una multitud de versículos que lo enseñan, algunos de los cuales hemos incluido en el estudio impreso. Aunque no juzgamos al mundo ahora, como Pablo aclaró en el capítulo 5, versículos 12 y 13, no juzgamos al mundo ahora de la manera que debemos juzgar a hermanos que persisten en el pecado. Sí, en el día final tendremos parte en el juicio final del mundo. Ahora, volviendo a nuestro texto en 1 Corintios capítulo 6, notamos en el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, él pregunta, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Nunca vamos a buscar como juez a una persona de menor estima. Siempre buscamos a aquella persona que estimamos más por su sabiduría y su juicio sano. ¿Quieren decir, pregunta Pablo, que no hay entre vosotros sabio? Imagínense que él está atacándoles en cierto sentido a ellos porque ellos tanto ensalzaban su conocimiento y tanto se jactaban de la sabiduría. Y él pregunta, ¿qué pasa? ¿No hay entre vosotros algún sabio?
para tener una persona que estiman como sabio, se ven obligados a buscar a un incrédulo. ¡Qué vergüenza para la iglesia del Señor! No, ellos deben entender y acudir a la sabiduría que Dios da a su pueblo. Dios ha establecido claramente que cristianos que no pueden resolver sus disputas en privado, las deben resolver ante los hermanos, no ante los incrédulos. La sabiduría en la iglesia seguramente debe ser mayor que la que se encuentra en el mundo y más de acuerdo, por supuesto, con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. La reputación de la iglesia, además, no debe ser difamada por medio de pleitos legales entre hermanos ante los incrédulos. Y la iglesia puede y debe resolver estos problemas. Aún una iglesia como la que existía en Corinto tenían que resolver estas disputas. Creo que queda claro. No deben resolver sus disputas como delante de los incrédulos. No deben cristianos ir ante las cortes civiles de incrédulos para resolver sus conflictos con otro hermano. Esto nada tiene que ver con sus disputas con aquellos que son incrédulos. Esto es otro asunto totalmente. Y hay hermanos que han desobedecido y otros que se han escondido tras esta enseñanza, que han abusado de sus hermanos. No hace mucho estuve leyendo acerca de un hermano que había publicado un material, tenía todos los derechos reservados del material, y otro hermano que publicó lo mismo sin el permiso y contra la protesta del hermano que no quería que lo publicara y lo vendiera y todo, pero aquel hermano lo hizo de todas maneras, quizá pensando, bueno, este hermano no me puede llevar ante la corte porque soy hermano y tendrá que obedecer este mandamiento del apóstol Pablo. Y el hermano lo está obedeciendo, pero ha sido maltratado por el otro hermano que abusó de esta enseñanza. Pero no solamente enseña Pablo que los cristianos no deben resolver sus disputas delante de los incrédulos, ante ellos. También enseña en los versículos 7 al 11 que los cristianos no deben resolver sus disputas de la misma manera que lo hacen los incrédulos. Así que, leyendo los versículos 7 al 11, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El primer error que ellos habían cometido no fue el llevar sus disputas ante los incrédulos. Su primer error fue tener pleitos entre ellos mismos. Las bases fundamentales de este problema casi siempre son las mismas que hemos estudiado antes en esta epístola: el egoísmo, la avaricia y el orgullo egoísta. Esta es la mentalidad carnal de los incrédulos, del hombre natural. Estos cristianos se estaban comportando como los incrédulos, no como discípulos de Cristo Jesús. No estaban preocupados por el bien del hermano, ni el bien de la iglesia, ni la voluntad de Dios, sino por su propio bien egoísta. Ir a juicio contra un hermano ante los incrédulos
es dar más importancia a su propio bien material que al bienestar de la iglesia. Fuere cual fuere el resultado del juicio, no podían salir ganando porque ya era una falta que tuvieran estos pleitos entre ellos mismos. ¿La reacción correcta? Pues la reacción correcta hubiera sido sufrir más bien el agravio o el ser defraudados por su hermano. ¿Cómo dice alguien? ¿Sufrir el agravio? ¿No decir nada? ¿Ser defraudados? ¿No pelear por mis derechos? Así es, así enseña Pablo. Y así enseñó Cristo en Mateo 5, 39 al 40. Y así enseña Pablo en Romanos 12, 17. Y en 1 Tesalonicenses 5, 15. No debemos pagar mal por mal. No debemos pagar mal por mal. Lo repito, no debemos pagar mal por mal. Somos cristianos. El pagar mal por mal es el sistema del mundo. Es el pensamiento del hombre natural, no del hombre espiritual. Si la única manera de evitar ser defraudado por un hermano es llevarlo a juicio ante los incrédulos, la reacción que Dios aprueba es sufrir el agravio. Entiendo del contexto que uno puede hacer todo lo posible por evitar esto en forma personal y privado ante la iglesia. Puede apelar a hermanos sabios para que ayuden a evitar el agravio, para que él no salga perdiendo. Pero si todo esto falla, es mejor sufrirlo que llevar al hermano a juicio ante los incrédulos. Además de tener pleitos, algunos de los cristianos en Corinto eran culpables de ser aquel que cometía el agravio y de defraudar a sus propios hermanos. No solamente defendían sus derechos personales por motivos egoístas, la avaricia se apoderó de ellos al grado que fueron deshonestos y engañosos en sus tratos con ellos para lograr ventaja personal.